te arriesgues a arruinar el futuro de tus hermanas. Quédate fuera de la vista del sultán. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó como una sentencia en los oídos de Nur. El sonido del pestillo girando desde el otro lado le atravesó el pecho como una daga invisible. Sus manos temblaron mientras se apoyaba contra la madera fría, sintiendo cómo las voces de su madre y sus hermanas se alejaban por el pasillo del ala trasera del palacio. Risas. Escuchaba risas. Yasmín y Safira conversaban animadamente sobre sus vestidos, sobre sus joyas, sobre cómo cautivarían al sultán esa noche. Y ella, Noor, la menor de las hermanas Rahmani, permanecía ahí, encerrada como un secreto vergonzoso que debía mantenerse oculto a cualquier costo. «No saldrás de aquí hasta que todo haya terminado», había dicho Lady Farah apenas unos minutos antes, con esa voz cortante que Nur conocía también. «No puedes arriesgarte a arruinar lo que tus hermanas han esperado toda su vida». «¿Me entiendes?» Nur había asentido en silencio. Siempre asentía, siempre obedecía. ¿Qué otra cosa podía hacer? En los 18 años que llevaba viviendo en la casa Rahmani, había aprendido que su voz no importaba, que sus deseos eran irrelevantes, que su existencia misma era tolerada únicamente porque compartía la sangre de una familia noble. Pero incluso esa sangre, al parecer, no era suficiente para hacerla digna de estar junto a sus hermanas en el momento más importante de sus vidas. Se dejó caer lentamente hasta quedar sentada en el suelo frío de la habitación. A través de la ventana con rejas, la luz dorada del atardecer se filtraba dibujando sombras alargadas sobre las paredes desnudas. Desde ahí podía escuchar, débilmente, la música que comenzaba a sonar en el gran salón. Flautas, tambores, el murmullo de cientos de voces elevándose en celebración. El sultán había llegado. El joven monarca que todo el reino admiraba, temía y deseaba, estaba ahora mismo a solo unos pasillos de distancia, y ella permanecía ahí, invisible, como había sido siempre. Cerró los ojos y permitió que los recuerdos la inundaran. No siempre había sido así. O tal vez sí. Tal vez simplemente había tardado años en comprenderlo. La familia Rahmani era una de las más antiguas e influyentes de Azar, el reino dorado que se extendía entre montañas cubiertas de nieve y desiertos interminables. El abuelo de Noor había sido consejero del anterior sultán, y su padre, Rashid Rahmani, había heredado no solo el título, sino también la obsesión por mantener a la familia cerca del poder. Alto, de barba oscura y ojos calculadores, Rashid era un hombre que medía cada palabra, cada gesto, cada relación en términos de utilidad política. Para él, sus hijas no eran personas, eran inversiones. Activos que podían ser negociados, exhibidos, casados, con quienes aseguraran la perpetuidad del nombre Rahmani en los círculos más altos de la corte. Lady Farah, su esposa, era el complemento perfecto. Bella en su juventud, todavía conservaba esa elegancia afilada que imponía respeto y miedo a partes iguales. Sus ojos color ámbar brillaban con ambición perpetua y cada movimiento suyo estaba calculado para impresionar, para recordarle a todos que ella no era una noble cualquiera, sino la matriarca de los Rahmani. Había criado a Yasmín y Safira con esa misma filosofía. La belleza era poder. La apariencia lo era todo, y el matrimonio era la guerra más importante que una mujer podía librar. Yasmín, la mayor, había heredado la determinación de su madre y la astucia de su padre. A sus 23 años era considerada una de las mujeres más hermosas de Azar. Cabello negro como la noche, piel de porcelana, labios rojos que sabían exactamente cuándo sonreír y cuándo permanecer en un silencio seductor. Había pasado años perfeccionando el arte de la conversación cortesana. Sabía recitar poesía en 3 idiomas, tocaba el laúd con dedos expertos y caminaba con una gracia que hacía voltear cabezas donde quiera que fuera.
Yasmín no dejaba nada al azar. Cada pestañeo, cada inclinación de cabeza, cada palabra que salía de su boca estaba diseñada para conquistar. Safira, 2 años menor que Yasmín, era diferente pero igualmente peligrosa. Si Yasmín era el fuego controlado, Safira era la tormenta impredecible. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que intimidaba, su risa era contagiosa y su ingenio, afilado como una espada. Era más atrevida que su hermana mayor, más directa, más dispuesta a arriesgarse. Donde Yasmín seducía con sutileza, Safira deslumbraba con audacia. Juntas, las 2 hermanas mayores eran una fuerza imparable, el orgullo indiscutible de Lady Farah. Y luego estaba Nur. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. Desde pequeña había sido diferente. No era que careciera de belleza. Sus ojos almendrados color miel tenían una profundidad que desconcertaba. Su cabello castaño caía en ondas suaves hasta la cintura, y su rostro poseía una delicadeza que muchos consideraban encantadora. Pero Nur no brillaba como sus hermanas, no porque no pudiera, sino porque no le interesaba. Mientras Yasmín y Safira pasaban horas frente al espejo perfeccionando su maquillaje, Nur prefería perderse en los jardines de la residencia familiar, descalza entre las flores de jazmín, sintiendo la tierra fresca bajo sus pies. Mientras sus hermanas ensayaban conversaciones ingeniosas para impresionar a los nobles, ella se escondía en la biblioteca, devorando historias de tierras lejanas y héroes olvidados. Mientras Yasmín y Safira soñaban con coronas y poder, Nur solo deseaba un lugar donde pudiera ser ella misma sin disculparse por ello. Lady Farah lo notó desde temprano. La decepción en sus ojos cada vez que miraba a su hija menor era palpable, como una nube oscura que nunca se disipaba del todo. Al principio intentó moldearla, convertirla en una versión aceptable de lo que una dama noble debía ser. Contrató maestras de etiqueta, profesores de música, instructores de danza. Pero Nur, aunque obediente, nunca logró esa chispa que sus hermanas poseían naturalmente. No era falta de inteligencia ni de gracia, era falta de ambición, y en la mente de Lady Farah eso era imperdonable. «Esa niña será nuestra ruina», solía decir cuando creía que Nur no la escuchaba. «No tiene el fuego necesario para sobrevivir en este mundo. Es demasiado suave, demasiado ingenua». Rashid Rahmani, por su parte, simplemente había decidido ignorar a su hija menor. Para él, Nur era un proyecto fallido, una inversión que no daría frutos. Concentró todos sus esfuerzos en Yasmín y Safira, llevándolas a eventos de la corte, presentándolas ante nobles influyentes, tejiendo alianzas que algún día les asegurarían matrimonios ventajosos. Nur quedó relegada a un segundo plano, presente pero invisible, tolerada pero nunca celebrada. Las hermanas mayores tampoco facilitaban las cosas. Yasmín trataba a Nur con una condescendencia fría que dolía más que cualquier insulto directo. «Pobrecita Nur», decía a menudo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Tan linda, pero tan simple. Supongo que no todas nacemos para brillar». Safira era más directa en su crueldad. «¿Por qué pierdes el tiempo con esos libros?», le había espetado una vez mientras Nur leía bajo un árbol. «No es como si algún día fueras a necesitar ese conocimiento. Nadie querrá casarse con una mujer que prefiere las palabras muertas de poetas olvidados a una conversación real». Nur nunca respondía. Había aprendido que defenderse solo empeoraba las cosas. En lugar de eso, se refugiaba en su mundo interior, en esos momentos robados en el jardín, en las páginas gastadas de sus libros favoritos, en las conversaciones silenciosas que mantenía con las estrellas cada noche desde la ventana de su habitación. Pero incluso ella, con toda su humildad y resignación, no pudo evitar sentir una punzada de esperanza
cuando el anuncio llegó. Había sido 3 semanas atrás. Un mensajero del Palacio Real se presentó en la residencia Rahmani con un pergamino sellado con el emblema del sultán, un león dorado sobre fondo carmesí. La familia entera se reunió en el salón principal mientras Rashid rompía el sello y leía en voz alta. El sultán Karim, que había ascendido al trono apenas 2 años atrás tras la muerte de su padre, había decidido finalmente tomar esposa. Todas las familias nobles de Azar estaban invitadas a presentar a sus hijas solteras en un gran banquete que se celebraría en el palacio. De entre todas las candidatas, el sultán elegiría a quien considerara digna de convertirse en su reina. El salón estalló en un frenesí. Lady Farah prácticamente gritó de emoción, imaginando ya a Yasmín o Safira con la corona de emperatriz. Rashid comenzó inmediatamente a hacer cálculos políticos, considerando qué alianzas podrían formarse, qué enemigos podrían neutralizarse. Yasmín y Safira se miraron entre sí con una mezcla de competencia y complicidad. Ambas querían ser la elegida, pero sabían que el simple hecho de que una de ellas lo lograra elevaría a toda la familia. Noor, sentada en una esquina del salón, simplemente observaba. No se atrevía a sentir esperanza, pero una parte diminuta de ella, esa parte que todavía no había sido completamente aplastada por años de rechazo, se preguntaba, ¿y sí? ¿Y si ella también podría asistir? ¿Y si, por una vez, podría formar parte de algo importante junto a su familia? Lady Farah destruyó esa ilusión apenas 2 días después. Las preparaciones habían comenzado de inmediato. Modistas llegaban a la casa a todas horas, cargando telas de seda en todos los colores imaginables. Joyeros presentaban collares de oro y pulseras incrustadas de piedras preciosas. Perfumistas ofrecían fragancias exóticas traídas desde tierras lejanas. Yasmín y Safira estaban en su elemento, probándose vestido tras vestido, debatiendo sobre si el verde esmeralda era más impactante que el azul zafiro, discutiendo estrategias sobre cómo captar la atención del sultán. Nurlas observaba desde la puerta, sin atreverse a entrar completamente. Nadie le había dicho explícitamente que no podía participar, pero tampoco nadie le había preguntado qué vestido le gustaría usar o qué joyas prefería. Era como si fuera un fantasma, presente pero imperceptible. Finalmente, reunió el coraje suficiente para acercarse a su madre. «Madre», dijo en voz baja mientras Lady Farah supervisaba cómo una costurera ajustaba el dobladillo del vestido de Yasmín. «Yo también necesitaré un vestido para el banquete». El silencio que siguió fue ensordecedor. Yasmín y Safira dejaron de hablar. La costurera bajó la mirada, incómoda. Lady Farah se volvió lentamente hacia Noor, y en sus ojos había algo que la joven había visto muchas veces antes, decepción mezclada con irritación. «¿Tú?», repitió como si la pregunta fuera absurda. «Noor, cariño, no creo que eso sea necesario». Pero el anuncio decía que todas las hijas solteras, todas las hijas que tengan alguna posibilidad de ser elegidas, interrumpió Lady Farah con tono cortante. Hijas que sepan cómo comportarse, cómo conversar, cómo representar a su familia con dignidad. Tú no estás lista para algo así. Las palabras dolieron más de lo que Noor había anticipado. Podría intentarlo, susurró. Podría aprender, podría... No, la voz de su madre fue definitiva. Ya es bastante difícil asegurarme de que Yasmín y Safira causen la mejor impresión posible. No puedo arriesgarme a que tú arruines todo con tu forma de ser. Mi forma de ser, repitió Noor, sintiendo cómo algo se quebraba dentro de ella. Eres demasiado tímida, demasiado común, continuó Lady Farah sin piedad. El sultán busca a alguien excepcional, alguien que pueda estar a su altura. Tú eres una buena chica, Noor, pero no eres eso, y prefiero que te quedes aquí, donde no puedas causar problemas.
Yasmín rió suavemente desde su lugar. Además, hermanita, ¿realmente quieres competir contra nosotras? Sería humillante para ti. Es mejor que te ahorres la vergüenza. Nur quiso gritar, quiso llorar, quiso exigir que la trataran con un mínimo de respeto, pero no lo hizo. En cambio, asintió en silencio, murmuró una disculpa y salió de la habitación con la cabeza gacha y el corazón hecho pedazos. Las siguientes semanas fueron una tortura silenciosa. Toda la casa giraba alrededor del gran evento. Rashid contrató instructores adicionales para pulir las habilidades de Yasmín y Safira. Lady Farah organizó ensayos donde sus hijas practicaban cómo entrar a un salón, cómo saludar al sultán, cómo mantener una conversación fascinante sin parecer desesperadas. Incluso contrataron a un antiguo cortesano para que les diera consejos sobre las preferencias conocidas del joven monarca. Noor, mientras tanto, volvió a su rutina de invisibilidad. Se levantaba temprano, antes que nadie, y pasaba las mañanas en el jardín, cuidando las flores que nadie más notaba. Leía hasta que la luz del día se desvanecía, perdida en mundos donde las personas eran juzgadas por su carácter y no por su capacidad de impresionar. Por las noches, se sentaba junto a la ventana y miraba hacia el palacio real, apenas visible en la distancia, preguntándose cómo sería ese lugar, cómo sería el sultán, si acaso existía en el mundo un lugar donde alguien como ella pudiera ser valorada. Llegó entonces la noche del banquete. La casa Rahmani se transformó en un torbellino de actividad frenética. Yasmín lucía un vestido de seda color esmeralda que abrazaba su figura de manera impecable, con bordados de oro que capturaban la luz a cada movimiento. Un collar de diamantes descansaba sobre su cuello, y su cabello estaba peinado en un elaborado recogido que dejaba caer algunos mechones estratégicamente sobre su rostro. Era, sin duda, una visión deslumbrante. Safira había elegido un color más atrevido, rojo intenso, casi carmesí, con un escote que bordeaba lo escandaloso sin cruzar la línea. Sus brazos estaban adornados con brazaletes de oro, y había decidido dejar su cabello suelto en cascada sobre sus hombros, desafiando la convención, pero luciéndose hermosa. Era imposible no mirarla. Rashid supervisaba todo con ojo crítico pero satisfecho. Sus hijas estaban perfectas. Lady Farah prácticamente brillaba de orgullo, ajustando aquí, retocando allá, asegurándose de que cada detalle fuera impecable. Y Nur estaba en su habitación, con el vestido más simple que poseía, observando a través de la puerta entreabierta cómo su familia se preparaba para abandonar la casa. Lady Farah la encontró ahí, y por un momento algo parecido a la culpa cruzó por su rostro, pero solo por un momento. «Noor», dijo, «es mejor que te quedes aquí. Ya hemos arreglado todo. Cenarás con las sirvientas y te irás a dormir temprano». «Sí, madre», respondió Nur automáticamente, pero entonces su padre intervino. Rashid tenía esa expresión que Noor conocía bien. Estaba considerando todas las posibilidades, todos los riesgos. «Farah», dijo, «el sultán invitó a toda la familia. Si alguien pregunta por qué nuestra hija menor no está presente, podría verse sospechoso». Lady Farah frunció el ceño. «¿Qué sugieres?» «Que vaya con nosotros al palacio», continuó Rashid, «pero que se mantenga fuera de la vista. La instalaremos en una de las habitaciones del ala trasera, lejos del salón principal. Así técnicamente estará presente, pero no interferirá». Noor sintió cómo su corazón se aceleraba. Ir al palacio, incluso si era para estar encerrada, al menos estaría ahí, al menos podría... «De acuerdo», aceptó Lady Farah finalmente. «Pero Nur, escúchame bien. No saldrás de esa habitación, no te acercarás al salón, no hablarás con nadie. ¿Entendido?» «Entendido», susurró Nur, aunque una parte de ella gritaba en protesta.
Y así fue como terminó ahí, en esa habitación fría y vacía del ala trasera del palacio, escuchando desde la distancia cómo su familia celebraba sin ella, cómo el sultán conocía a docenas de mujeres hermosas que competían por su atención, cómo el destino de su familia se decidía sin que ella tuviera voz ni voto en el asunto. Cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No lloró por el sultán, ni por el banquete, ni siquiera por el rechazo de su familia. Lloró porque en ese momento, sentada en el suelo de esa habitación vacía, comprendió con una claridad dolorosa que así sería el resto de su vida, fuera de la vista, olvidada, invisible. La música del salón subió de volumen. Alguien anunció la llegada del sultán. Los aplausos resonaron incluso hasta donde ella estaba. Y Noor, la hija que nadie quería ver, se abrazó las rodillas y se preguntó si acaso valía la pena seguir esperando un milagro que nunca llegaría. El carruaje de la familia Rahmani atravesó las puertas del Palacio Real justo cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Azar. Los guardias imperiales, vestidos con sus uniformes carmesíes y dorados, se inclinaron levemente al reconocer el emblema familiar tallado en las puertas del vehículo. Rashid asintió con autoridad fingida, como si ese gesto de respeto fuera algo que mereciera por derecho divino y no por simple protocolo cortesano. A su lado, Lady Farah observaba cada detalle del exterior del palacio con ojos calculadores, memorizando cada columna, cada estatua, cada elemento que pudiera ser útil en una conversación posterior. En el asiento opuesto, Yasmín mantenía una postura impecable, con la espalda recta y las manos entrelazadas delicadamente sobre su regazo. Había ensayado esa posición docenas de veces frente al espejo, asegurándose de que cada ángulo favoreciera su figura. Safira, sentada junto a ella, no podía quedarse quieta. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la tela de su vestido rojo, y sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y ansiedad que ninguna cantidad de entrenamiento había logrado domar por completo. Y en un rincón del carruaje, casi invisible en las sombras, estaba Noor. Su madre le había ordenado permanecer en silencio durante todo el trayecto, y ella había obedecido, como siempre. Llevaba un vestido sencillo de color crema, sin adornos ni joyas, como si su familia hubiera querido asegurarse de que incluso si alguien la veía, no recordaría haberlo hecho. Sus manos descansaban sobre su regazo, apretadas con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal. Un mayordomo de edad avanzada, con una barba perfectamente recortada y ojos que habían visto décadas de intrigas palaciegas, abrió la puerta y extendió una mano enguantada para ayudar a descender. «Bienvenida la honorable familia Rahmani», anunció con voz ceremoniosa. Lady Farah descendió primero con un movimiento fluido que había perfeccionado a lo largo de los años. Luego Yasmín, quien sonrió al mayordomo con exactamente el grado correcto de amabilidad distante. Safira la siguió, y finalmente Rashid, quien inmediatamente comenzó a saludar a otros nobles que también llegaban al evento. Noor esperó. Nadie le había dicho que descendiera, así que permaneció sentada, observando a través de la ventana del carruaje cómo su familia se alejaba hacia la entrada principal sin voltear atrás siquiera una vez. Fue solo cuando uno de los sirvientes del palacio se acercó con expresión confundida que Lady Farah recordó su existencia. «Ah, sí», dijo con tono casual, como quien recuerda un detalle menor que olvidó mencionar. «Mi hija menor vendrá con nosotros, pero necesita ser instalada en una habitación privada. Tiene una condición delicada y no puede estar en lugares muy concurridos». La mentira salió de sus labios con tanta naturalidad que incluso el sirviente pareció creerla sin cuestionamiento. «Por supuesto, mi señora. La llevaremos al ala trasera. Allí tenemos habitaciones tranquilas y alejadas del bullicio».
Nur descendió del carruaje en silencio. Ni siquiera se molestó en sentirse ofendida por la mentira de su madre. Ya no le sorprendía. Un sirviente joven, de no más de 20 años, le hizo un gesto para que lo siguiera. Caminaron por un pasillo lateral, alejándose de la entrada principal donde los invitados llegaban envueltos en risas y conversaciones animadas. Nur giró la cabeza una vez, tratando de captar un último vistazo de su familia, pero ya habían desaparecido entre la multitud de nobles que ingresaban al gran salón. El pasillo se volvió más estrecho, más oscuro. Las antorchas en las paredes estaban más espaciadas aquí, y el mármol pulido del área principal daba paso a piedra simple y práctica. Era evidente que esta zona del palacio no estaba diseñada para impresionar, sino para funcionar. Pasaron junto a cuartos de almacenamiento, habitaciones de servicio, una cocina secundaria donde varios ayudantes preparaban bandejas de comida con movimientos rápidos y eficientes. Finalmente, el sirviente se detuvo frente a una puerta de madera oscura. «Aquí estará cómoda, señorita», dijo mientras abría la puerta. «Si necesita algo, puede llamar tirando de esa cuerda junto a la cama. Alguien vendrá a atenderla». Nur entró en la habitación. Era pequeña pero limpia, con una cama simple, una mesa con una jarra de agua y una ventana con rejas que daba a uno de los jardines internos del palacio. Podía ver, a lo lejos, las luces brillantes del ala principal, escuchar débilmente el sonido de la música que comenzaba a tocar. «Gracias», murmuró, pero el sirviente ya se había marchado. Se acercó a la ventana y apoyó la frente contra los barrotes fríos. Desde ahí podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas de seda del gran salón. Figuras elegantes que bailaban, que conversaban, que vivían en un mundo al que ella nunca sería invitada. La música era hermosa, una melodía de flautas y cuerdas que flotaba en el aire nocturno como un susurro de lo que podría haber sido. Entonces, escuchó pasos acercándose por el pasillo, rápidos, decididos. Se apartó de la ventana justo cuando la puerta se abrió de golpe. Era Lady Farah, con el rostro tenso y los ojos ardiendo con esa mezcla particular de ira contenida y determinación absoluta que Nur conocía demasiado bien. «Madre, yo...» «Silencio», ordenó Lady Farah, cerrando la puerta detrás de ella. «No tengo mucho tiempo. Tu padre y tus hermanas ya están en el salón, y yo debo unirme a ellos en unos minutos. Pero necesito que entiendas algo con absoluta claridad, Nur». Se acercó a su hija, tomándola por los hombros con un agarre firme que bordeaba lo doloroso. «Esta noche es la oportunidad más importante que nuestra familia tendrá en generaciones. El sultán elegirá esposa y tiene que ser Yasmín o Zafira. Tiene que serlo. ¿Comprendes lo que eso significa para nosotros? Para nuestro nombre, nuestra posición, nuestro futuro». «Sí, madre», susurró Nur. «No, no creo que lo entiendas», continuó Lady Farah con voz baja pero cortante. «Si una de tus hermanas se convierte en sultana, los Rahmani seremos intocables. Nadie podrá cuestionar nuestras decisiones, nuestras alianzas. Tendremos acceso a recursos que ni siquiera puedes imaginar. Pero si algo sale mal, si algo arruina esta oportunidad, nuestra familia quedará en ridículo frente a toda la corte». Hizo una pausa, y en sus ojos apareció algo que casi parecía desesperación. «Por eso necesito que te quedes aquí. No puedes salir de esta habitación. No puedes acercarte al salón. No puedes permitir que el sultán o cualquier otro noble importante te vea». «¿Por qué?». La pregunta salió de los labios de Nur antes de que pudiera detenerla. «¿Qué es tan malo en mí que ni siquiera puedo estar presente?». Lady Farah la soltó y se alejó, llevándose una mano a la sien como si la pregunta le hubiera causado un dolor físico. «Nur, eres una vergüenza para esta familia». Las palabras salieron crudas, sin el barniz de educación que Lady Farah normalmente mantenía.
No tienes el porte, la gracia, la ambición que se necesita para estar a la altura del nombre Rahmani. Tus hermanas nacieron para brillar, para conquistar. Tú naciste para ser olvidada. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música distante pareció desvanecerse, como si el universo mismo contuviera el aliento ante la crueldad de esas palabras. Nunca serás digna de estar junto al sultán o junto a cualquier noble importante, continuó Lady Farah, y ahora su voz temblaba ligeramente, como si decir esto en voz alta finalmente liberara años de frustración acumulada. Nunca serás lo suficientemente fuerte, lo suficientemente brillante. Eres débil, Nur, demasiado suave para este mundo. Y lo peor es que ni siquiera tienes la decencia de intentar cambiar. Te conformas con tus libros, con tus flores, con esa ridícula fantasía de que el mundo debería valorarte solo por ser amable. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. La amabilidad no gana guerras, la humildad no conquista reinos, y la pureza de corazón no pone coronas sobre cabezas. Así que quédate aquí, donde nadie tenga que verte, donde no puedas arruinar lo que tus hermanas están a punto de lograr. Al menos en eso puedes ser útil, siendo invisible. Salió de la habitación, y esta vez el sonido del pestillo girando desde el exterior fue inconfundible. Nur estaba encerrada. Su propia madre la había encerrado, como si fuera un secreto peligroso que debía mantenerse oculto a cualquier costo. Las piernas de Nur dejaron de sostenerla. Se dejó caer al suelo, con la espalda contra la puerta, sintiendo cómo algo fundamental se quebraba dentro de su pecho. No lloró. Las lágrimas se habían agotado hacía mucho tiempo. En su lugar solo quedaba un vacío profundo, una certeza terrible de que tal vez su madre tenía razón. Tal vez ella no era suficiente. Tal vez nunca lo sería. Mientras tanto, en el gran salón del palacio, un espectáculo completamente diferente se desarrollaba. Las puertas principales, talladas en ébano y decoradas con incrustaciones de marfil, se habían abierto para revelar un espacio que quitaba el aliento incluso a los nobles más acostumbrados al lujo. El techo se elevaba a más de 20 metros de altura, sostenido por columnas de mármol blanco que parecían ascender hacia el cielo mismo. Lámparas de cristal colgaban a intervalos perfectos, cada una conteniendo docenas de velas, cuya luz se reflejaba en los espejos estratégicamente colocados a lo largo de las paredes, creando la ilusión de que el salón se extendía infinitamente en todas direcciones. El suelo era un mosaico intrincado de piedras de colores que formaban patrones geométricos hipnóticos, y en el centro del salón había una tarima elevada donde se encontraba el trono del sultán, una obra maestra de oro batido y terciopelo carmesí que brillaba bajo la luz de las lámparas como un sol en miniatura. Los nobles de Azar llenaban el espacio, vestidos con sus mejores galas. Había comerciantes enriquecidos que habían comprado títulos, guerreros condecorados que habían ganado tierras en batalla, diplomáticos astutos que habían tejido alianzas con reinos vecinos, y familias antiguas cuyo linaje se remontaba a los fundadores del reino. Todos conversaban, reían, bebían vino especiado servido en copas de plata, pero todos, absolutamente todos, esperaban el mismo momento, la llegada del sultán. Yasmín y Safira habían logrado posicionarse en un lugar estratégico del salón, cerca de la tarima, pero no tan cerca como para parecer desesperadas. Rashid y Lady Farah estaban junto a ellas, supervisando cada gesto, cada expresión. Yasmín había adoptado una postura elegante, con la cabeza ligeramente inclinada y una sonrisa serena que transmitía confianza sin arrogancia. Safira, en cambio, permitía que su personalidad más vibrante brillara, riendo con un grupo de jóvenes nobles, atrayendo miradas con su energía natural. Las trompetas sonaron. El salón entero guardó silencio. Su Majestad Imperial,
el sultán Karim ibn Rashid al-Zahir, soberano de Azar, protector de las montañas del norte y guardián de las rutas del desierto. Las puertas del fondo se abrieron y el sultán entró al salón. Karim tenía 26 años, pero había en él una gravedad que lo hacía parecer mayor. Alto, de hombros anchos y porte militar, caminaba con la confianza de alguien que había nacido sabiendo que el mundo se inclinaría ante él. Su rostro era de una belleza casi severa, mandíbula fuerte, nariz recta, cejas oscuras que enmarcaban unos ojos color ámbar que parecían capaces de atravesar cualquier máscara, cualquier mentira. Llevaba una túnica de seda negra bordada con hilo dorado, y sobre sus hombros descansaba un manto carmesí sujeto con un broche en forma de león. Pero más allá de su apariencia, había algo en el sultán que intimidaba incluso a los nobles más poderosos. Una inteligencia afilada que brillaba en su mirada, una frialdad en su expresión que sugería que había visto demasiado, comprendido demasiado y encontrado todo profundamente decepcionante. Subió a la tarima y se sentó en el trono con un movimiento fluido. Su consejero principal, un hombre canoso llamado Malik, se inclinó para susurrarle algo al oído. Karim asintió levemente y luego observó al salón con esos ojos que no perdían detalle. Nobles de Attar. Su voz era profunda, resonante, acostumbrada a dar órdenes que nunca se cuestionaban. Agradezco su presencia esta noche. Como saben, he decidido que es momento de asegurar la continuidad de nuestra dinastía tomando esposa. Las familias aquí presentes representan lo mejor de nuestro reino, y entre sus hijas espero encontrar a alguien digna de llevar la corona de sultana. Hizo una pausa, y su mirada recorrió el salón con una lentitud deliberada. Sin embargo, no me interesa la belleza superficial ni los linajes pomposos. Busco inteligencia, fortaleza de carácter y, sobre todo, autenticidad. Esta noche conversaré con cada una de las candidatas. Que la mejor gane. Los aplausos llenaron el salón, aunque más de un padre y más de una madre sintieron un escalofrío ante esas palabras. Autenticidad. Ese no era un criterio que hubieran anticipado. La presentación de candidatas comenzó. Una por una, las jóvenes nobles se acercaban a la tarima, hacían una reverencia perfectamente ejecutada y compartían unos minutos de conversación con el sultán. Karim era cortés pero distante, haciendo preguntas que parecían simples, pero que revelaban mucho más de lo que las candidatas pretendían mostrar. Cuando llegó el turno de Yasmín, la mayor de las Rahmani subió los escalones con gracia estudiada. Su reverencia fue impecable, su sonrisa exactamente calibrada. Su majestad, es un honor estar en su presencia, dijo con voz suave pero clara. Soy Yasmín de la casa Rahmani. Yasmín, repitió Karim estudiándola. Dime, ¿qué es lo que más valoras en la vida? Era una pregunta trampa. Yasmín lo sabía. Había ensayado docenas de respuestas posibles para docenas de preguntas posibles, pero esta la tomó desprevenida por su simplicidad directa. Valoro el honor de mi familia, su majestad, y el deber hacia mi reino. Respuestas esperables, observó el sultán sin expresión. Pero ¿qué valoras tú, Yasmín? No tu familia, no tu reino. Tú. Yasmín vaciló apenas un segundo, pero fue suficiente. Valoro la excelencia, su majestad, la capacidad de ser siempre mejor. Karim asintió levemente, pero no había calidez en el gesto. Interesante. Puedes retirarte. Yasmín descendió de la tarima sintiendo que había fallado de alguna manera que no terminaba de comprender. Safira fue siguiente y su encuentro con el sultán no fue mucho mejor. Por más que intentara deslumbrarlo con su ingenio y su energía, Karim parecía cada vez más aburrido, como si estuviera actuando un papel que había visto representado demasiadas veces. Así continuó la noche. Docenas de jóvenes, todas hermosas, todas educadas, todas perfectamente preparadas,
y con cada conversación el sultán Karim parecía más distante, más desencantado. Bebía vino sin probarlo realmente, asentía a comentarios sin escucharlos de verdad, sonreía sin que la sonrisa alcanzara sus ojos. Malik, su consejero, se acercó de nuevo cuando hubo un breve intermedio. «Su Majestad, hay candidatas excepcionales esta noche. La hija del comerciante Aziz es particularmente culta y la joven Laila de la Casa Mansur tiene una mente estratégica impresionante». «Son todas iguales», murmuró Karim, y había una nota de desesperación en su voz que raramente permitía que otros escucharan. «Todas dicen lo que creen que quiero oír. Todas han sido entrenadas para esto desde niñas. ¿Dónde está la persona real detrás de la máscara, Malik?» «Con respeto, Su Majestad, tal vez la persona real es la máscara. Estas jóvenes han sido moldeadas por sus familias para ser exactamente lo que usted ve. Entonces estoy condenado a casarme con una mentira bien pulida». Karim se reclinó en el trono, sintiendo el peso de la corona invisible que ya llevaba sobre los hombros. Desde su ventana enrejada, Nur escuchaba retazos de música, fragmentos de risas. No sabía que en ese mismo momento el hombre que supuestamente debía elegir entre cientos de mujeres perfectas sentía exactamente la misma soledad que ella. Dos almas atrapadas en jaulas diferentes, anhelando algo que ninguno sabía cómo nombrar. Algo real, algo verdadero, algo que el protocolo y las expectativas no hubieran destruido todavía. Pasaron 2 horas desde que Lady Farah había cerrado la puerta con llave. 2 horas durante las cuales Nur permaneció sentada en el suelo, mirando la mancha de luz de luna que se proyectaba sobre las baldosas de piedra. La música del salón había subido de volumen, señal de que el banquete estaba en su punto más álgido. Podía imaginar a sus hermanas brillando bajo la luz de las lámparas, cautivando a nobles con sonrisas ensayadas y palabras calculadas. Podía imaginar a su madre observando cada movimiento, cada gesto, como una estratega militar supervisando el campo de batalla. Y ella seguía ahí, encerrada, olvidada. Entonces escuchó pasos en el pasillo, pasos apresurados, nerviosos. Una voz masculina hablando en tono bajo, urgente. Nur se puso de pie rápidamente, acercándose a la puerta. Reconoció la voz del mayordomo principal dando instrucciones apresuradas a los sirvientes. «Necesitamos más vino en el salón principal. Las reservas del ala este. Rápido. Y alguien debe revisar que las antorchas del jardín sur estén encendidas. El sultán mencionó que tal vez querría salir a tomar aire fresco». Los pasos se alejaron corriendo en diferentes direcciones. El palacio entero parecía moverse al ritmo frenético de la celebración. Y en medio de ese caos organizado, Nur escuchó algo que hizo latir su corazón más rápido. El clic suave de un pestillo que no había cerrado completamente. Se acercó a la puerta con cautela, casi sin atreverse a respirar. Apoyó la mano sobre la madera y empujó apenas. La puerta se abrió unos centímetros, luego un poco más. Quien la había encerrado había tenido tanta prisa por volver al salón que no había verificado que el cerrojo quedara completamente asegurado. Nur se quedó paralizada en el umbral. Podía cerrar la puerta, volver a sentarse en el suelo, esperar pacientemente a que su familia regresara por ella como un objeto olvidado en un armario. Era lo que se esperaba de ella, era lo seguro, o podía salir. No para ir al salón, no para buscar al sultán o intentar llamar la atención, solo para ver, solo para presenciar, aunque fuera desde las sombras, algo de la magia que había escuchado durante toda la noche. Solo para sentir por un momento que existía en el mismo mundo que todos los demás. Dio un paso hacia el pasillo, luego otro. La puerta quedó entreabierta detrás de ella. El pasillo estaba vacío. Los sirvientes seguían ocupados en otras áreas del palacio y los guardias concentrados en vigilar las entradas principales y el salón.
Nadie prestaba atención al ala trasera, ese espacio funcional donde las personas importantes nunca se aventuraban. Nur caminó despacio, siguiendo el sonido de la música que ahora se escuchaba más clara, más cercana. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la piedra fría. Llegó a un punto donde el pasillo se bifurcaba. A la izquierda, conducía de regreso hacia las áreas de servicio. A la derecha, hacia el corazón del palacio, hacia la luz, hacia las voces, hacia todo aquello de lo que siempre había estado excluida. Giró a la derecha. El pasillo cambió gradualmente. La piedra simple dio paso al mármol pulido. Las antorcas escasas fueron reemplazadas por lámparas ornamentadas. Y de pronto, después de doblar una esquina, Nur se encontró en un corredor lateral que corría paralelo al gran salón. Una serie de columnas separaba el corredor del salón principal, y entre esas columnas colgaban cortinas de seda translúcida que permitían ver sin ser vista, observar sin ser observada. Se acercó con pasos temblorosos, escondiéndose detrás de una de las columnas. Y entonces lo vio. El gran salón era aún más impresionante de lo que había imaginado. El techo parecía elevarse hacia el infinito, sostenido por columnas que brillaban como si estuvieran hechas de luz solidificada. Las lámparas de cristal proyectaban arcoíris sobre las paredes cubiertas de espejos, multiplicando la belleza del espacio hasta crear la ilusión de un universo contenido dentro de 4 paredes. Y la gente, tanta gente, moviéndose con elegancia ensayada, vestidos que parecían obras de arte, joyas que capturaban la luz y la devolvían multiplicada. Nur contuvo el aliento. Era como estar viendo un sueño hecho realidad, una fantasía cristalizada en piedra y oro. Y entonces vio al sultán. Karim estaba sentado en su trono, pero algo en su postura sugería tensión más que comodidad. Su mano descansaba sobre el brazo del asiento, los dedos tamborileando en un ritmo irregular que traicionaba impaciencia o aburrimiento o ambas cosas. Una joven noble hablaba frente a él, gesticulando con entusiasmo, pero los ojos del sultán estaban distantes, como si su mente estuviera en cualquier otro lugar menos ahí. Nur se preguntó cómo sería llevar una corona invisible sobre la cabeza, saber que cada palabra que pronunciabas sería analizada, cada decisión cuestionada, cada momento de debilidad explotado. Se preguntó si el sultán también se sentía solo en medio de toda esa multitud brillante. Fue entonces cuando sucedió. El sultán levantó la vista. Sus ojos, de ese color ámbar intenso que Nur había notado incluso desde la distancia, recorrieron el salón con expresión vacía y de pronto se detuvieron. No en las personas que llenaban el espacio frente a él, sino en algo reflejado en uno de los espejos de la pared opuesta. Una figura fugaz, una silueta envuelta en un vestido crema simple, observando desde el corredor lateral con ojos llenos de asombro genuino. Karim se enderezó en el trono. Su mirada se agudizó, enfocándose en ese reflejo que había capturado su atención de una manera que ninguna de las candidatas perfectamente preparadas había logrado. Había algo diferente en esa figura, algo en la forma en que observaba el salón, no con ambición calculadora, sino con admiración pura, como si estuviera presenciando algo mágico por primera vez. La joven noble frente a él seguía hablando, pero Karim ya no escuchaba. Se puso de pie con un movimiento brusco que hizo callar a toda la sala. El consejero Malik se acercó rápidamente, preocupado. «Su Majestad se encuentra bien». «Perfectamente», respondió Karim sin apartar la vista del reflejo en el espejo. «Continúen con las presentaciones. Regreso en un momento». Descendió de la tarima antes de que alguien pudiera objetar, caminando con pasos decididos hacia el corredor lateral. Los nobles lo observaron con confusión, algunos con preocupación. Lady Farah sintió un escalofrío recorrerle la espalda sin saber exactamente por qué.
Nur vio al sultán levantarse y caminar en su dirección. El pánico la golpeó como una ola helada. Había roto todas las reglas. Había desobedecido a su madre. Había salido de su encierro. Y ahora el sultán, el mismísimo sultán de Azar, venía hacia ella. Tenía que huir. Tenía que esconderse. Se apartó de la columna y comenzó a retroceder por el pasillo. Pero sus piernas temblaban tanto que tropezó con el borde de su vestido. Se sostuvo contra la pared tratando de recuperar el equilibrio y la compostura. Cuando levantó la vista, el sultán ya estaba ahí, a apenas 3 pasos de distancia. Era incluso más imponente de cerca. Alto, de hombros anchos, con esa presencia que hacía que el aire a su alrededor pareciera más denso, más cargado de autoridad. Pero sus ojos, esos ojos color ámbar, no mostraban ira ni molestia, mostraban curiosidad. «No huyas», dijo con voz suave que contrastaba dramáticamente con el tono de mando que había usado en el salón. «No voy a hacerte daño». Nur no confiaba en su voz. Hizo una reverencia torpe, manteniendo la cabeza gacha. «Perdóneme, Su Majestad. No debería estar aquí. Yo solo...» «Mírame», interrumpió Karim. Fue una orden pero pronunciada con gentileza. Nur levantó la cabeza lentamente, obligándose a sostener la mirada del sultán. Y lo que vio en esos ojos la sorprendió. No había juicio. No había el aburrimiento distante que había observado cuando él hablaba con las otras candidatas. Había interés genuino. «¿Por qué te escondes?», preguntó Karim. «¿Eres una de las invitadas?» «Técnicamente sí», respondió Nur en voz apenas audible. «Pero no debería estar en el banquete». «¿Por qué no?». La pregunta era simple, directa, imposible de evadir con una mentira educada. Nur sintió algo quebrarse dentro de ella. Tal vez era el agotamiento de toda una vida fingiendo que el rechazo no dolía. Tal vez era la soledad de esa habitación fría donde la habían encerrado. Tal vez era simplemente que por primera vez en su vida alguien le estaba preguntando directamente por qué se escondía, y algo en la forma en que lo preguntaba sugería que realmente quería saber. «Porque mi familia no quiere que me veas», confesó. «Dijeron que arruinaría las oportunidades de mis hermanas, que no soy suficiente, que soy una vergüenza». Karim no respondió inmediatamente. La observó en silencio, como si estuviera viendo algo que todos los demás habían pasado por alto. Y luego, para total sorpresa de Nur, esbozó una sonrisa. No una sonrisa política ni cortés, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro severo. «Entonces, tu familia ha cometido el error más grande de sus vidas». Nur parpadeó confundida. «No entiendo, Su Majestad. He pasado toda la noche conversando con docenas de mujeres perfectas», explicó Karim, acercándose un paso. «Todas hermosas, todas educadas, todas diciendo exactamente lo que creen que quiero escuchar. Y en 5 minutos de observarte desde lejos, he visto más autenticidad en ti que en todas ellas juntas. Pero yo no soy como ellas», susurró Nur. «No sé cómo ser elegante, cómo impresionar, cómo...» «No quiero que seas como ellas», interrumpió Karim con voz firme. «He tenido suficiente de máscaras perfectas y palabras vacías. Dime, ¿cómo te llamas?» «Nur», respondió ella. «Nur Rahmani». «Rahmani», repitió el sultán, y algo en su expresión cambió. «¿Eres hermana de Yasmín y Zafira?» Nur asintió, sintiendo vergüenza arder en sus mejillas. «La menor, la que no debería estar aquí, la que estaba destinada a estar aquí», corrigió Karim. «Nur, mírame bien. ¿Ves preocupación en mi rostro? ¿Ves decepción?» Nur lo observó con atención, y tenía razón. No había decepción. Había algo que ella no sabía identificar porque nunca nadie la había mirado así. Había fascinación, había esperanza. «No, Su Majestad». «Entonces deja de disculparte por existir», dijo él con suavidad. «Ahora dime algo. Cuando observabas el salón hace un momento, ¿qué pensabas?». La pregunta la tomó desprevenida por su simplicidad.
Pensaba que era hermoso, respondió con honestidad, como un sueño hecho de luz y música. Pensaba que las personas dentro parecían estrellas bailando, y pensaba... Se detuvo, consciente de que tal vez había revelado demasiado. ¿Qué más pensabas?, presionó Karim gentilmente. Pensaba que usted parecía solo, confesó Nur. Incluso rodeado de tanta gente, parecía estar buscando algo que no encontraba. El silencio que siguió fue absoluto. Karim la miró como si ella hubiera pronunciado las palabras de un hechizo antiguo, como si hubiera tocado algo que él creía bien escondido. Nadie le había dicho algo así. Nadie se había atrevido a verlo realmente, más allá de la corona y el título. Tienes razón, admitió finalmente. He estado buscando algo toda la noche, y creo que acabo de encontrarlo. Extendió su mano hacia ella. Noor la miró sin comprender, sin atreverse a creer lo que esos ojos le estaban diciendo sin palabras. ¿Confías en mí?, preguntó Karim. No lo conozco, respondió Nur con honestidad brutal que arrancó una risa suave del sultán. Excelente respuesta. Entonces déjame reformular la pregunta. ¿Estás dispuesta a confiar en mí por los próximos 5 minutos? Nur miró esa mano extendida. Era la mano de un sultán, acostumbrada a dar órdenes que movían ejércitos y firmaban tratados. Pero también era solo la mano de un hombre de 26 años que parecía tan cansado de las mentiras como ella lo estaba del rechazo. Levantó su propia mano, temblorosa, y la colocó sobre la de él. El contacto fue electrizante. Karim cerró sus dedos alrededor de los de ella con gentileza, y Nur sintió calor irradiarse desde ese punto de contacto, subiendo por su brazo, llenando su pecho de algo que no sabía nombrar porque nunca lo había sentido antes. «Ven conmigo», dijo Karim. «¿A dónde?», preguntó Nur con voz temblorosa. «A cambiar tu destino». Comenzó a caminar de regreso hacia el gran salón, todavía sosteniendo la mano de Nur. Ella lo siguió, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. No sabía qué estaba pasando, no sabía qué significaba esto, solo sabía que por primera vez en su vida alguien había elegido verla, realmente verla, y no había encontrado vergüenza, sino algo que valía la pena sostener. Cruzaron el umbral que separaba el corredor del salón principal. El efecto fue inmediato y devastador. Las conversaciones se detuvieron bruscamente. La música vaciló antes de desvanecerse en un silencio incómodo. Cientos de ojos se volvieron hacia el sultán y la joven desconocida que caminaba junto a él, con sus manos entrelazadas de una manera que trascendía el protocolo y entraba en territorio de declaración pública. Lady Farah sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Reconoció ese vestido crema, reconoció esa figura. Y en ese momento supo que todo lo que había planeado, todo lo que había construido durante años, estaba a punto de derrumbarse. ¡No! El grito escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo. Rashid la agarró del brazo, con los ojos casi saltándose de las órbitas, mientras procesaba la escena imposible frente a él. Yasmín dejó caer la copa de vino que sostenía y el sonido del cristal estrellándose contra el suelo fue como una sentencia de muerte en el silencio absoluto que llenaba el salón. Safira simplemente se quedó congelada, incapaz de comprender cómo su hermana menor, la insignificante, la olvidada, estaba parada junto al sultán como si tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí. Lady Farah se abrió paso entre la multitud de nobles, con Rashid, Yasmín y Safira siguiéndola. Su rostro había perdido todo color, reemplazado por una palidez enfermiza que hacía resaltar aún más el horror en sus ojos. Su Majestad comenzó con voz estrangulada, haciendo una reverencia tan profunda que casi tocó el suelo. «Mil disculpas. Esta es mi hija menor, Nur. Ella tiene una condición delicada y no debería estar aquí. No debería molestarlo. Por favor, permítame llevarla de regreso a...». Silencio.
La voz de Karim cortó el aire como una espada. No había gritado, no había levantado la voz, pero había tal autoridad en esa única palabra que Lady Farah se cayó instantáneamente, con la boca todavía abierta y los ojos llenos de desesperación. Yasmín dio un paso adelante, intentando salvar la situación con su encanto ensayado. Su Majestad, mi hermana no comprende el protocolo. Ella no estaba invitada formalmente al banquete. Nosotras somos las candidatas de la familia Rahmani, Safira y yo. Noor es solo... ¿Solo qué?, preguntó Karim con voz peligrosamente suave. ¿Solo la hija que decidieron esconder? ¿Solo la hermana que consideraban indigna de estar en mi presencia? El salón entero contuvo el aliento. Rashid intentó intervenir, pero su voz sonó débil, derrotada antes de comenzar. Su Majestad, fue un malentendido. Nosotros solo queríamos presentar a nuestras hijas más preparadas, las que han sido entrenadas específicamente para mentir con elegancia, completó Karim, para usar máscaras hermosas, para ser todo menos auténticas. Apretó levemente la mano de Noor, quien temblaba junto a él, todavía sin poder procesar lo que estaba sucediendo. Lady Farah cayó de rodillas, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de pánico puro, la comprensión de que todo su mundo estaba colapsando frente a toda la corte. Por favor, Su Majestad, ella no es adecuada. Noor es demasiado simple, demasiado real, interrumpió el sultán, demasiado honesta, demasiado valiosa para que ustedes la reconocieran. Miró a Noor y en sus ojos había una promesa silenciosa que ella apenas se atrevía a creer. Dime algo, Noor, dijo en voz lo suficientemente alta para que todo el salón escuchara. ¿Tu familia te dijo que eras una vergüenza? Noor vaciló. Miró a su madre arrodillada en el suelo, a su padre con la cabeza gacha, a sus hermanas con expresiones de horror y derrota. Una parte de ella quería protegerlos, minimizar el daño, pero otra parte, la parte que había sido silenciada durante 18 años, exigía la verdad. Sí, susurró. Me lo dijeron. La confesión de Noor resonó en el salón como el eco de una campana en una catedral vacía. 3 palabras simples que contenían años de dolor, de humillación, de ser invisible en su propia familia. El sultán Karim sintió cómo la furia contenida que había estado acumulándose desde que conoció a esta joven finalmente encontraba dirección y propósito. Se volvió hacia Lady Farah, quien seguía arrodillada en el suelo con el rostro descompuesto por el terror. A su lado, Rashid había palidecido hasta parecer un fantasma de sí mismo. Yasmín y Safira permanecían inmóviles, conscientes de que cualquier movimiento en falso podría sellar su destino de manera irreversible. «Levántense», ordenó Karim con voz fría como el acero. «Todos ustedes». La familia Rahmani obedeció con movimientos torpes, temblorosos. Lady Farah se tambaleó ligeramente al ponerse de pie, y Rashid tuvo que sostenerla del brazo para evitar que cayera de nuevo. El salón entero observaba en silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaba el roce de las telas mientras los nobles contenían hasta la respiración, testigos de algo que sabían quedaría grabado en la historia de Azar. Karim dio un paso hacia adelante, todavía sosteniendo la mano de Noor con firmeza, como si temiera que en cualquier momento alguien intentara arrebatársela. «Durante años», comenzó, y su voz llenó el espacio de una manera que hacía imposible no escuchar cada palabra. «He observado cómo las familias nobles de este reino tratan a sus hijos como piezas de ajedrez, como mercancía que puede ser negociada, moldeada, descartada según convenga a sus ambiciones. Y he guardado silencio porque pensé que no era mi lugar cuestionar las dinámicas internas de cada casa». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Pero esta noche, frente a todos ustedes, declaro que ese silencio termina aquí, ahora mismo.
Malik, el consejero, se acercó discretamente al sultán. Su Majestad, tal vez sería prudente discutir esto en privado. No, cortó Karim sin apartar la vista de la familia Rahmani. Esto se dice aquí, ahora, donde todos puedan escuchar, donde nadie pueda fingir después que no sabía lo que sucedió. Se volvió para mirar directamente a los ojos de toda la corte reunida. Esta joven que está junto a mí fue escondida deliberadamente por su propia familia. La encerraron en una habitación del ala trasera porque consideraban que su presencia arruinaría las posibilidades de sus hermanas. Le dijeron que era una vergüenza, que no era digna de estar en mi presencia. Los murmullos comenzaron a recorrer el salón como ondas en un estanque. Algunos nobles miraban a los Rahmani con expresiones de escándalo genuino. Otros parecían incómodos, tal vez reconociendo sus propios pecados en el espejo que el sultán acababa de colocar frente a todos. Y sin embargo, continuó Karim, y ahora su voz se suavizó ligeramente mientras miraba a Nur, en los pocos minutos que he compartido con ella, he encontrado más honestidad, más valor genuino, más de lo que he buscado toda mi vida que en horas de conversaciones con candidatas perfectamente preparadas. Levantó la mano de Nur, todavía entrelazada con la suya, para que todos pudieran verla claramente. Escuchen bien lo que voy a decir, porque no lo repetiré. Esta noche no elijo a una familia. No elijo un apellido ni una alianza política. Elijo a un alma. Y cuando el corazón reconoce su verdad, no necesita permiso de nadie. Lady Farah emitió un sonido estrangulado, algo entre sollozo y negación. Rashid cerró los ojos, sabiendo que todo estaba perdido. Yasmín sintió cómo las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas, arruinando el maquillaje que había aplicado con tanto cuidado. Safira simplemente miraba a su hermana menor con una mezcla de incredulidad y algo que, si era honesta consigo misma, se parecía peligrosamente a la envidia. Karim se volvió hacia Nur. En sus ojos color ámbar había una pregunta silenciosa, una petición de permiso para lo que estaba a punto de hacer. Nur, todavía temblando, todavía sin poder creer del todo que esto no fuera un sueño del cual despertaría en cualquier momento, asintió casi imperceptiblemente. El sultán llevó la mano de Nur a sus labios y la besó con una reverencia que hizo que más de una dama en el salón sintiera un nudo en la garganta. No fue un gesto de lujuria ni de posesión, fue un acto de reconocimiento, de respeto, de promesa. «Callen», dijo entonces, y aunque no levantó la voz, el comando resonó en cada rincón del espacio. «Callen todos. Esta noche declaro ante ustedes, ante los nobles de Azhar, ante los ancestros que nos observan desde más allá del velo, que Nur Rahmani será mi esposa. No porque su familia la haya ofrecido, sino a pesar de que intentaron ocultarla. Será sultana, no por su linaje, sino por su carácter, y cualquiera que tenga objeciones puede presentarlas ahora o guardar silencio para siempre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se atrevía a objetar. Nadie podía objetar. El sultán había hablado y su palabra era ley. Lady Farah cayó de rodillas nuevamente, pero esta vez no fue un gesto calculado para ganarse la piedad del sultán. Fue un colapso genuino, el momento en que años de planificación, de ambición, de construir cuidadosamente una torre de naipes se derrumbaron en cuestión de minutos. Sollozaba abiertamente ahora, sin dignidad ni compostura, el sonido crudo y feo de alguien que acababa de perder todo lo que consideraba importante. Rashid no la consoló. No podía. Estaba demasiado ocupado procesando las implicaciones de lo que acababa de suceder. La familia Rahmani había apostado todo a Yasmín y Safira. Habían invertido fortunas en su educación, en sus vestidos, en crear las máscaras perfectas, y habían perdido. No solo habían perdido, habían sido públicamente humillados por el mismo hombre al que habían intentado impresionar.
Yasmín se acercó a su madre y la ayudó a levantarse, pero sus propios ojos estaban vacíos. Toda su vida había sido preparada para este momento, para ser elegida, para llevar una corona. Y en un instante todo se había desvanecido. No porque no fuera lo suficientemente hermosa, lo suficientemente educada, lo suficientemente perfecta, sino porque había sido demasiado perfecta, demasiado preparada, demasiado falsa. Zafira miró a Noor con una expresión compleja. Había odio ahí, sí, pero también algo más profundo. Había comprensión. Porque en ese momento, viéndola parada junto al sultán, con ese vestido simple y esos ojos que brillaban con lágrimas no derramadas, Zafira finalmente entendió lo que había pasado por alto toda su vida. Su hermana menor no era débil. Era fuerte de una manera que ni ella, ni Yasmín, ni su madre habían aprendido a ser. Era fuerte en su vulnerabilidad, poderosa en su honestidad, brillante en su simplicidad. Karim se volvió hacia Noor y habló en voz baja, solo para ella. ¿Estás bien? Noor negó con la cabeza, honesta hasta el final. No, estoy aterrada, confundida. No entiendo qué está pasando. Está pasando que tu vida está cambiando, respondió él con una sonrisa suave. Y puedes decir que no. Puedes rechazar todo esto. Nadie te obligará a nada. Noor lo miró a los ojos, esos ojos que la habían visto realmente cuando nadie más se había molestado en mirar. Y supo, con una certeza que la sorprendió, que si rechazaba esto, pasaría el resto de su vida preguntándose qué hubiera pasado si hubiera sido valiente solo una vez. No quiero decir que no, susurró, pero tengo miedo. El valor no es la ausencia de miedo, dijo Karim, es actuar a pesar de él. Entonces se volvió nuevamente hacia la corte y proclamó con voz resonante: que comiencen los preparativos. La boda se celebrará en 3 días. Y que todo el reino sepa que su sultán ha encontrado no solo una esposa, sino a alguien que le ha recordado qué es lo que realmente importa en este mundo. Los nobles comenzaron a aplaudir, algunos por obligación, otros por genuina emoción ante un giro tan inesperado en una noche que había prometido ser solo otro ejercicio de política matrimonial. La música comenzó a sonar de nuevo, aunque con un aire diferente ahora, como si los músicos mismos hubieran captado que acababan de presenciar algo histórico. Karim guió a Noor fuera del salón, alejándola de las miradas, de los murmullos, del peso de lo que acababa de suceder. Caminaron por los jardines del palacio, donde la luz de la luna convertía las fuentes en plata líquida y las flores nocturnas liberaban fragancias que mareaban los sentidos. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente Noor cuando estuvieron lo suficientemente lejos del bullicio. ¿Por qué me elegiste a mí cuando podrías haber tenido a cualquiera? Karim se detuvo junto a una fuente, observando cómo el agua caía en cascadas interminables. Porque todas las demás me mostraron lo que pensaban que quería ver. Tú me mostraste quién eres realmente, y resultó que lo que eres es exactamente lo que he estado buscando sin saberlo. Pero no sé cómo ser sultana, confesó Noor. No sé cómo gobernar, cómo hablar con nobles, cómo... Aprenderás, interrumpió Karim con gentileza, y yo aprenderé contigo. Porque Noor, déjame confesarte algo que nadie más sabe. Yo también me siento perdido a veces. También me pregunto si soy suficiente para este trono. La diferencia es que ahora no tendré que enfrentarlo solo. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de actividad que Noor experimentó como si estuviera flotando en un sueño. Maestras de protocolo llegaban a sus nuevos aposentos para enseñarle los aspectos básicos del comportamiento cortesano. Costureras trabajaban día y noche en su vestido de boda. Consejeros le explicaban las responsabilidades de una sultana. Y a través de todo esto, Karim aparecía regularmente, asegurándose de que no estuviera abrumada, recordándole que podía detenerse en cualquier momento si así lo deseaba. La familia Rahmani
había sido enviada de regreso a su residencia con instrucciones estrictas de no intentar contactar a Nur. Lady Farah había caído en una especie de estado catatónico, incapaz de procesar la magnitud de su error. Rashid intentaba desesperadamente reconstruir algún tipo de relación con el palacio, pero sus cartas quedaban sin respuesta. Yasmín y Safira enfrentaban la realidad de que sus prospectos matrimoniales se habían evaporado. Nadie quería casarse con las hermanas que habían sido rechazadas tan públicamente por el sultán. El día de la boda amaneció brillante y claro, como si el cielo mismo celebrara la unión. Las calles de la capital se llenaron de gente común, comerciantes, artesanos, campesinos que habían viajado desde aldeas lejanas solo para presenciar la ceremonia. Porque la historia se había extendido rápidamente. El sultán había elegido a una joven rechazada por su propia familia, una que no buscaba poder, sino solo ser vista. Era una historia de justicia, de esperanza, de que tal vez las cosas podrían cambiar. Nur caminó por el pasillo central del gran salón, el mismo donde había sido humillada días atrás, pero esta vez no como prisionera, sino como novia. Su vestido era de seda blanca, bordada con hilos de plata que capturaban la luz de 1000 velas. No llevaba joyas excesivas, solo un collar simple de perlas que Karim le había regalado la noche anterior. Su cabello caía suelto sobre sus hombros, porque él le había dicho que así le gustaba. Karim la esperaba en la tarima, vestido con túnicas ceremoniales negras y doradas que realzaban su presencia ya imponente. Pero cuando Nur llegó a su lado y él tomó sus manos, la expresión en su rostro era de ternura pura, no de conquistador, sino de hombre que acababa de encontrar su hogar. El sacerdote pronunció las palabras antiguas, los votos que habían unido a sultanes y sultanas durante generaciones. Y cuando llegó el momento de que Karim colocara la corona de sultana sobre la cabeza de Nur, se detuvo y habló para que todos escucharan. Esta corona no es un premio por belleza ni un reconocimiento de linaje, es un símbolo de responsabilidad. Nur, ¿aceptas llevarla no para ti misma, sino para servir a este reino con el mismo corazón puro que te trajo hasta aquí? Acepto, respondió Nur, y su voz no tembló esta vez. La corona descendió sobre su cabeza, y en ese momento, Nur Ramani dejó de ser la hija olvidada y se convirtió en la sultana Nur de Azar. Las celebraciones duraron una semana. El pueblo bailaba en las calles, los comerciantes regalaban sus productos, los músicos tocaban hasta que les sangraban los dedos. Era como si todo el reino hubiera estado esperando algo así, una historia que les recordara que la bondad podía triunfar sobre la crueldad, que ser auténtico valía más que cualquier máscara perfectamente construida. Pero la verdadera transformación comenzó después, cuando Nur empezó a ejercer su nuevo poder. Su primera acción como sultana fue abolir una ley antigua que prohibía a las mujeres de familias nobles rechazar propuestas matrimoniales de hombres de mayor rango. Karim la apoyó completamente, declarando que ninguna mujer en su reino sería forzada a casarse contra su voluntad. Luego vino la educación. Nur había pasado su infancia refugiándose en libros porque eran el único lugar donde se sentía valorada. Ahora tenía el poder de compartir ese refugio con otras. Ordenó la construcción de escuelas en cada provincia del reino, abiertas no solo a los hijos de nobles, sino a todos los niños, sin importar su origen. Y estableció que las niñas recibirían exactamente la misma educación que los niños. Una idea radical que enfrentó resistencia, pero que Nur defendió con una tenacidad que sorprendió incluso a sus consejeros. Abrió las puertas del palacio una vez al mes, permitiendo que cualquier ciudadano, sin importar su posición social, pudiera presentar peticiones directamente a la sultana.
Escuchaba historias de injusticias, de abusos, de familias destruidas por leyes antiguas que favorecían a los poderosos sobre los vulnerables. Y una por una, comenzó a desmantelar esas estructuras, reemplazándolas con sistemas que valoraban la equidad sobre la tradición. Los nobles tradicionales protestaban, por supuesto. Decían que la sultana era demasiado radical, demasiado idealista, pero el pueblo la amaba. Y Karim, viendo cómo el reino florecía bajo el toque compasivo de su esposa, la defendía en cada consejo, en cada debate. Pasaron los años. Noor nunca perdonó completamente a su familia, pero tampoco buscó venganza. Cuando Lady Farah murió 5 años después de la boda, Noor asistió al funeral y colocó flores sobre la tumba. No porque su madre lo mereciera, sino porque Noor había aprendido que llevar rencor solo envenenaba a quien lo cargaba. Yasmín y Zafira eventualmente encontraron maridos, hombres buenos, si no extraordinarios. Visitaban el palacio ocasionalmente y con el tiempo, algo parecido a una relación cordial se desarrolló entre las hermanas. Nunca serían cercanas, las heridas eran demasiado profundas para eso. Pero llegaron a un entendimiento silencioso, una aceptación de que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro todavía estaba por escribirse. 10 años después de la boda, Karim ordenó que se grabara una inscripción en el trono donde había tomado la mano de Noor por primera vez. Llamó a los mejores artesanos del reino y les dio instrucciones precisas. Durante semanas trabajaron, tallando letras en el oro macizo hasta que las palabras brillaban con luz propia. El día de la inauguración, Noor leyó la inscripción en voz alta frente a la corte reunida. El amor no se esconde, aunque lo encierren tras 1000 puertas. Lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de asombro ante el viaje imposible que la había llevado desde una habitación fría en el ala trasera hasta este momento, parada junto al hombre que había elegido verla cuando nadie más lo hizo. Karim la abrazó frente a todos, algo que el protocolo decía que no debía hacerse en público, pero ni él ni Noor se preocupaban por el protocolo. Nunca lo habían hecho. Entre 1000 mentiras, susurró él contra su cabello. El destino me llevó hasta la única verdad que intentaron ocultarme. Noor se convirtió en leyenda mientras aún vivía. Madres les contaban a sus hijas la historia de la sultana que había sido escondida, pero que emergió más brillante que cualquier estrella. Maestros usaban su vida como ejemplo de que el carácter verdadero siempre encuentra manera de revelarse. Y las niñas de todo el reino crecieron sabiendo que no tenían que fingir ser alguien más para ser valiosas, que su autenticidad era su mayor fortaleza. Años después, cuando Noor era ya una mujer madura y su cabello comenzaba a platearse, recibió una carta. Era de una joven de una aldea remota que había sido rechazada por su familia por no ajustarse a sus expectativas. La carta decía simplemente: gracias por demostrarme que incluso cuando te encierran, tu luz puede encontrar manera de escapar. Noor guardó esa carta en un cofre junto a docenas de otras similares, y cada noche, antes de dormir, las leía y recordaba a la joven asustada que una vez había estado encerrada en una habitación fría, preguntándose si alguien la vería alguna vez. Ahora todos la veían. No porque llevara una corona, sino porque había enseñado al reino entero a mirar más allá de las máscaras y los títulos, a buscar el corazón que latía debajo de todas las pretensiones. La hija invisible se había convertido en inolvidable, y su legado viviría mucho más allá de su tiempo, en cada niña que se atreviera a ser ella misma, en cada persona que eligiera la honestidad sobre la perfección, en cada alma que recordara que a veces el mayor acto de valentía es simplemente permitir que otros vean quién eres realmente. Y en el gran salón del palacio,
Las palabras grabadas en oro seguían brillando, un recordatorio eterno de que el amor verdadero no se encuentra en la perfección pulida, sino en la autenticidad valiente de quienes se atreven a mostrarse tal como son. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo, es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.